A Paolo Guerrero solo le queda un recurso para intentar jugar en el Mundial de Rusia. Que el Tribunal Federal Suizo anule la decisión del TAS de suspenderlo por 14 meses. Así lo sostuvo Matthew Ripp, secretario general de esa instancia judicial del deporte, luego de que no produjese resultado alguno la reunión de hoy entre el capitán de nuestra selección y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien ratificó que la sanción le fue impuesta por el TAS, un órgano independiente de la FIFA. Keiko Fujimori consideró que el proyecto Mulder sobre la publicidad estatal en los medios busca que los discursos del Estado sean usados en la ejecución de obras y de colegios y, según dijo, no tanto para el autobombo, como ocurrió en gobiernos pasados. Fue al responder una consulta sobre las declaraciones del presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien ayer sentenció: vamos a aprobar una ley para que saquen la publicidad de algunos medios mermeleros. La lideresa de Fuerza Popular agregó que la compra de televisores y frigobares, origen del incidente, es una necesidad de los legisladores. Y el presidente Vizcarra aseguró que su gobierno no evalúa hacer cambios en el impuesto a la renta de personas naturales, que se busca más bien ordenar la economía y dejar de hacer gastos superfluos que no benefician a la población. El mandatario puntualizó que para hacer crecer la economía no pondrán más impuestos a las personas que menos tienen. Respondió además a la afirmación de Carlos Brus en el sentido de que el gobierno tiene un gabinete fantasma cuyos miembros no salen a declarar. Viajamos a las regiones para escucharlos, dijo el presidente en alusión a los pobladores del interior del país. La presidenta de la Comisión de Constitución, Úrsula Letona, anunció que se evalúa recomendar que el proyecto de ley que exige a los candidatos presidenciales tener como mínimo de 2 años de filiación en el partido por el que postulan entre en vigencia a partir de las elecciones generales del 2026. Letona explicó que la medida se está considerando en razón de que no todos los partidos cuentan con afiliados suficientes para cubrir el número de candidaturas que se someten a elecciones de alcance nacional y además porque hay agrupaciones que ya adquirieron kits para inscribir sus partidos bajo un marco político donde se exige un mínimo de adherentes. Richard Acuña y Mauricio Mulder se mostraron en contra del planteamiento. Y para conocer lo último en información nacional e internacional, usted sabe que debe seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Muy bien. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Importada. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. estás, Mario? Muy buenas noches. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados para empezar con el tema del día, que es Paolo Guerrero. Le damos la bienvenida a Javier Bedoya. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo están? Ex congresista del PPC, y Fausto Alvarado, ex ministro de Agradeciendo la invitación. Y futbolero a muerte, como ya nos ha contado. ¿Usted también es aficionado al fútbol? A través de la televisión. Claro, no a muerte Bueno. acá como el señor No, Fausto Alvarado. Bueno, me preguntaba acá el doctor Bedoya, ¿ya con esto se acabó el tema de Paolo Guerrero? Bueno, hay que aclarar qué es con esto. Bueno, hoy en la mañana finalmente se dio esta reunión de Paolo Guerrero con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y el señor Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Mucha expectativa porque decíamos, bueno, el señor Infantino debe tener 80.000 cosas que hacer y que haya aceptado de manera tan rápida este pedido de reunión, pues algo bueno habrá, ¿no? Le sacaron el pasaporte y la visa a Paolo Guerrero el día viernes. Hasta las 8 de la noche se han estado haciendo esas gestiones para que pueda viajar el día domingo. Y bueno, el señor Infantino le dijo, te acompañamos en tu dolor. Más o menos, sí. Pero no, un deslinde. ¿sí? Pero no es por mí que no vas a ir al Mundial, ¿ah? Deslindó competencia. Algo así. Ahora, evidentemente esto se podría ver si ya la novela, o si le podemos llamar así, ya terminó. Estamos en una etapa post-Guerrero. O de lo contrario, lo que se viene diciendo como una alternativa Es última. lo que iba a presentar justo, ¿no? sí. Y bueno, lo podríamos ver nosotros como abogados y si conocemos algo de procesos, cuando se recurre a una situación como esta, como un amparo o algo parecido en la tutela jurisdiccional, siempre hay posibilidad de una medida cautelar que suspenda la ejecución de una sanción, Sí. ya que el daño puede ser irreparable, ¿no? Y si
Guerrero no va al Mundial, para él es irreparable igualmente para la selección peruana de fútbol, ¿no? A ver, voy a leer el comunicado de la FIFA, antes de ir con el doctor Bedoya, porque lo que teníamos era la información de los medios de comunicación, de las agencias de noticias. Pero lo que dice acá el señor Gianni Infantino es que el presidente de la FIFA también dejó en claro que la sanción ha sido impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, luego de una apelación presentada contra la decisión de un órgano judicial independiente de la FIFA. Y de pronto han salido las declaraciones del secretario del TAS. Eso es lo que yo no entiendo. Ha salido el secretario del TAS, no sé si es que mandando una tabla salvavidas, no sé, pero ha salido este señor, a ver... Un puente de salvación. ¿Qué es eso? Bueno, ese mismo señor. Y bueno, dice, el TAS presentó su sentencia que no podrá ser modificada, salvo anulación a través del Tribunal Federal Suizo, ¿no? Pero las partes implicadas en este arbitraje, Guerrero, FIFA y WADA, y leo entre comillas lo que ha dicho el señor Rip, pueden teóricamente entenderse sobre la ejecución de la suspensión, por ejemplo, aplazando el inicio de la suspensión adicional de 8 meses tras la Copa del Mundial en Rusia. O sea, en buen cristiano, presentar un escrito o algo así. No, pero en nuestro ordenamiento jurídico, en el Código Procesal Civil, hay una medida en la cual las partes pueden ponerse de acuerdo en la ejecución de una sentencia. Bueno, esto lo ha dicho el propio señor. 439, creo que es el artículo. Una sentencia que ya está a media ejecución porque acaba de se cumplieron los 6 meses. Todas las partes, lo que está diciendo, claro, es un terreno intermedio entre lo civil y lo sancionatorio. Sí. Pero si lo tuviera que asimilar a lo que tenemos en nuestro ordenamiento procesal, sí hay una figura en donde las sentencias y las partes están de acuerdo, pueden establecer a otros mecanismos de cumplimiento. Inclusive. Entonces cabe suponer que también en el ordenamiento jurídico suizo existe nada más, eso, no soy un es especialista, pero hablando en doctrina vamos a decir, podría existir esa vía, ¿no? A la cual se habla, se lo una con la medida cautelar. No, es que está diciendo dos cosas, ¿no? Son dos cosas distintas. No, una es que tenga un camino de tutela jurisdiccional al respecto y el otro es que las partes se pusieran de acuerdo. Ahora, no sé hasta dónde, si esto puede tener una persecución que se llama de oficio, donde las partes no pueden entrar a discutir la sanción, así se pongan de acuerdo. Pero lo ha dicho, o sea, si lo dijera cualquier persona... Ya es filigrana ya. No, pero yo digo, si lo hubiera dicho un abogado cualquiera, podríamos estar especulando que, bueno, se puede o no se puede, pero si lo ha dicho el secretario general del TAS, entonces, ¿qué significa eso? La vía puede existir, obviamente, no creo que vaya a ser una afirmación sin eso. De lo que ustedes dicen, yo no conozco la legislación suiza, que es la que resultaría aplicable a este caso, pero de lo que se está presentando hay dos posibilidades o dos vías a las que recurrir. Una, plantear algún recurso de amparo ante las autoridades federales suizas para que, mediante una medida cautelar, suspendan la ejecución del fallo. O sea, es un poco ir en contra del fondo del tema, que suspendan la sanción mientras se discute si es que vulnera o no derechos. Y la segunda no es discutir el fondo del tema, sino que de común acuerdo las partes convengan en suspender la sanción. O sea, se acepta la sanción, pero se suspende su aplicación hasta después del Mundial. O se cumple en otra forma. Y así es. Bien, sea uno u otro caso, en el primer supuesto yo no sé si los tribunales suizos actúan aceleradamente o con la lentitud que caracteriza a los tribunales de justicia del Perú. Y en consecuencia, si se recurre a la primera vía, si es que esto estaría resuelto antes que se tenga que presentar la nómina oficial de jugadores. De 2 semanas es eso, ¿verdad? Sí. Pero yo quiero darle otro enfoque sin perjuicio de la salida. Lo ideal para todos los peruanos es que Paolo Guerrero esté presente. Claro. Es el capitán del equipo, es un excelente jugador, un gran goleador y ha despertado sin duda el seguimiento y el respaldo de la opinión pública en general. Pero no por ello debemos desmerecer que lo que nos están representando es un equipo y que no por poner los reflectores sobre Paolo desmerezcamos al equipo,
que sin Paolo nos ha llevado a la clasificación. Y yo creo que aquí hay que confiar también en el entrenador o director técnico, el señor Gareca, quien tiene que haber previsto la posibilidad de que no esté presente Paolo Guerrero en el Mundial, y en consecuencia tiene que haber estado barajando alternativas y jugadores que entren a reemplazar. Sería lo ideal que esté Paolo, pero si no lo está, tenemos que cerrar filas y mantener el apoyo al equipo peruano. Esos son los que nos representan y ellos son los que nos han llevado al Mundial en la etapa final. Sí, bueno, pero es evidente que vamos a seguir aferrados a la estampita hasta que se agote la última. Hasta el 4 de junio. Hasta el 4 de junio, claro. Claro, que es cuando se tiene que entregar la lista. Sí. Y no, yo no creo que el estar hablando sobre esta última esperanza, si es que cabe, no sé, en estos próximos 8 días útiles que quedan hasta el 4 de junio, no creo que hablar de eso desmerezca de ninguna manera a la selección peruana. O sea, una cosa no quita la otra. O sea, no vamos a mundial hace 36 años, queremos ir completos. O sea, tenemos la ilusión de querer ir completos y completar esta ilusión con el capitán de la selección. No estamos hablando de cualquier otro jugador sin desmerecerlos, dicho sea de paso, sino que queremos ir completos. Y si se puede, pues ¿por qué no hasta el último momento? Que es el 4 de junio, que ya se manda la lista oficial y así el 5 de junio la Corte Federal Suiza le diga a Paolo Guerrero anda, ya no va a poder, pero hasta el 4 de junio yo creo que la ilusión, y si hay la forma, y si Paolo Guerrero tiene la fortaleza todavía de poder seguir, ¿por qué no seguir en eso? Si los propios jugadores además lo han dicho. O sea, la verdad, dijo hoy día Yotun, sinceramente, claro que estamos tristes, no podemos dejar de pensar en él. No solamente porque es un gran jugador, es un gran líder, sino porque es nuestro amigo y queremos que esté con nosotros, obviamente. Entonces, ¿cómo no querer seguir aferrándonos, como tú dices, a esta ilusión? Por lo menos hasta el 4 de junio. Son 8 días nomás. Déjanos ilusionarnos, aunque sea poquito. ¿Está bien? ¿O no? Sí, sí, tú misma has abierto el tema hasta el 4 de junio que se inscriben y ahí tenemos una nómina. Ahora se ha demostrado que el equipo camina y camina bien también, pero obviamente, como dices, queremos ir completos. Yo creo que vamos a hacer una buena actuación, vamos a dejar bien en claro el estilo que tiene el fútbol peruano de juego, algo que dije la vez pasada y que creo que por ahí alguien también lo ha repetido, es que Perú en todos los mundiales que ha ido, el que lo ha eliminado, vamos a decir así, siempre ha sido el campeón del mundo. Y miren, en 1930 fue con Uruguay y Uruguay fue campeón del mundo. Y si nos remontamos en 1958, quien nos elimina en la eliminatoria es Brasil, ese famoso gol de Foja Ceja de Didi, y Brasil resulta campeón en Suecia. Y seguimos, pasamos, vamos a dejar, y tenemos el caso del año 70, en donde Brasil. Es con Brasil que nos elimina con el 4-2, y seguimos avanzando, y en el 78 ya no lo contamos, sí. y de ahí el 82 es Italia, que está en la fase eliminatoria. Italia es campeón del mundo. Pero nos elimina Polonia, ¿no? Y también en la eliminatoria para el Mundial de México 86, el que nos elimina con el gol de Gareca también es Argentina, que resulta campeón del mundo. Entonces tenemos pergaminos pues para entrar en esta batalla y con jugadores que ha gustado mucho. Así que con Guerrero, sin Guerrero, aunque mejor con Guerrero. Pero ¿cómo no? Ahí está, ya salió pues ya. ¿No? Además, hoy mismo justo la Federación ha lanzado un video muy emotivo, que seguramente lo han visto, sí, ¿no? Como diciendo, hola, ¿qué tal? Hace 36 años que no estamos, así que de repente ya no se acuerdan de nosotros, y comienza a hacer un resumen, digamos, de lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos 36 años. Un resumen maravilloso, muy emotivo, donde habla sobre diferentes cosas políticas, económicas, sociales, colectivos que han habido, ¿no? Estos somos nosotros. Y algo muy interesante que está relacionado a esta frase de sufre peruano sufre, sí, es que siempre en las canchas nos ha tocado cuesta arriba, ¿no? O sea, la cancha siempre está inclinada. Y entonces no hay muchas imágenes de los peruanos subiendo las escaleras del cerro, subiendo por un tablón para ir hacia el segundo piso y terminar de techar una casa. Y un terremoto también nos en el unió, año 70. Y hacen ahí esta franja maravillosa de la camiseta, ¿no? El 16 de la cancha con inclinada. Dinamarca. Y entonces, bueno, así nos toca pues, raspandito siempre, así que
Vamos a ver qué pasa ahí hasta el 4 de junio, yo creo que. ¿Por Ahora, qué no seguir ilusionados? Importante el alto nivel de solidaridad, como dijo Javier, que se ha mostrado, ¿no? Son puntos de cohesión en torno a un objetivo donde nos ha unido a todos y esto nos falta amalgama siempre. Así que bienvenida ha sido. Pero vamos a escuchar a algunos de los jugadores. Vamos a escuchar a Aranjo y a Yotun, justo, que hoy día fueron los encargados, luego de los entrenamientos de la selección, de dar declaraciones a la prensa. Y como te lo digo hace un momento, la mayor alegría que podemos darle a Paolo es entrenando al máximo, no regalando nada en cada encuentro amistoso que tengamos, e ir al Mundial y pelearlo al máximo. Yo creo que esa va a ser la mayor alegría que nosotros los compañeros vamos a entregarle a Paolo. Va a ser difícil también ver ese nombre fuera de la lista, ¿no? ¿Se habla mucho de eso también? No. Hablamos del campo, de los detalles que dice Ricardo, de la concentración, de enfocarnos en cada entrenamiento, enfocarnos también en la concentración, en el descanso, que es lo importante. Es muy aventurado todavía decirlo. Porque falta mucho. Hemos sufrido una baja, así que el profe está viendo cómo hace. Él es el especialista en esas cosas y nosotros estamos a disposición de él. Esa baja es sumamente importante, ¿no? Es una baja muy importante, pero más porque es una injusticia, ¿no? Lo que está pasando, pero yo sé que todo va a salir súper bien. Hoy quizás esa reunión con Infantino en la FIFA no ha sido muy fructuosa, ¿no? Porque parece que todo sigue igual. Mi hermano, no lo sé porque salimos muy temprano, tú estabas en el hotel, salimos muy temprano al entrenamiento y ya cuando estamos aquí tratamos de enfocarnos en el trabajo para que nos sirva y seguro ahora vamos a informarnos. No nos han dicho nada. Muy bien. Pues nada, a esperar que sigan pasando los días y a ver si, además de pasar los días, pasa algo. Sí, pues, sí. Bueno, había mucha ilusión, ¿no? Hay algunos que decían que era casi imposible, ¿no? Pero decían, ¿pero para qué es el presidente de la FIFA si esto es imposible? ¿Para qué accede a esta entrevista, a esta convocatoria? ¿Qué habrán conversado? No lo sabemos, ¿no? Ninguno de los dos que han estado ahí, Paolo Guerrero o Edwin Oviedo, han declarado, sí. Pero sorprende que salga el secretario del TAS a decir que, bueno, podrían de repente presentar este documento conjunto. ¿Estarán viendo eso las partes? Yo no bueno, salvo sé, que le hayan preguntado directamente y eso sea respuesta a un periodista que dice, ¿y esta opción existe o no existe? En términos generales. Podría haber dicho no. No se puede, ¿no? Teóricamente pero el tema puede ser que ahí, exista, ¿no? ¿no? O sea, el grado de verosimilitud es en realidad lo que habría que discernir y es difícil desde acá discernir, ¿no es cierto? Vamos a tratar de contactarlo. Con el entusiasmo que tenemos y la ilusión que tenemos de que Paolo Guerrero vaya al Mundial. Bueno, vamos a una pausa, rapidito. Y volvemos con la política. Volvemos. Bueno, vamos a hablar sobre lo último que ha sucedido sobre el caso Humala Heredia. Se ha declarado fundada la solicitud de recusación promovida a favor de Ollanta Humala y Nadine Heredia contra los magistrados que integran la segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. Ahí tenemos justo el documento y estos magistrados son Octavio César Zaguanay, Iván Alberto Quispe y María Jessica León Yarango. Bueno, esto ya ha sido notificado y ha sido además difundido a través de las redes sociales por los propios abogados de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Y ha recordado también el Comercio que estos magistrados en esta segunda sala tenían que ver la recusación que había contra Richard Concepción Carhuancho. Presentada también por Ollanta Humala y Nadine Heredia. ¿Cómo sí. queda esto? A ver, de repente el doctor Bedoya nos puede ayudar a entender mejor. Si se ha declarado fundada la recusación, significa que esos 3 magistrados ya no pueden continuar viendo la causa y que en consecuencia este proceso en esa parte tendrá que pasar a la sala que corresponda o conformarse a otra sala, pero debe de haber otra sala a la que corresponda pasar. Y es evidente que si ya hay una recusación que ha sido declarada fundada, yo dificulto que pueda esa sala recusada
resolver el caso de recusación contra el juez Carguancho, que ha sido promovido precisamente por el señor Humala y su esposa, porque ya podría decirse que hay entonces cierto grado de animadversión. En consecuencia, esos 3 magistrados deben ser retirados del conocimiento de ese expediente y ser otros 3 quienes tengan que resolver en segunda instancia. Claro, pierde jurisdicción una vez que declarada fundada la recusación. Creo que lo dicho por Javier agota todo el tema, ¿no? Muy bien. Ok, ¿y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con esos? ¿Qué pasa? ¿Se recusan a estos magistrados y entonces se nombra a otros magistrados? O es otra sala, o pasa a otra sala, o son los llamados por ley a completar la sala. Pero esto es inmediato. Sí, claro, Sí, automáticamente. sí, O sea, la administrativo. semana entrante está esto siguiendo su curso. Y en algunos casos ya está establecido también quién es el llamado por ley o la sala donde pasa. Claro, y esos nuevos magistrados van a ser los que tengan que decidir, que probablemente sea lo mismo que ocurra, ¿no?, sobre Richard Concepción Carguancho, porque los han recusado por el fallo del Tribunal Constitucional, que finalmente dispuso la liberación de ellos, ¿no? Imagino que sucederá lo mismo. Pero solamente para los casos, para el caso Humala Heredia, específicamente, ¿no es cierto? Sí, claro, es en estos casos porque son quienes están siendo procesados, que son Humala Heredia, quienes han recusado. En consecuencia, en el proceso que contra ellos se sigue, esos magistrados recusados tienen que apartarse del conocimiento de esa causa. Ahora, ¿era lo que correspondía? Digo, recusar a estos magistrados, tanto de la sala como del señor Concepción Carguancho, luego que el fallo del Tribunal Constitucional más o menos como que les había, no sé si inventado la plana o jalado las orejas, cabía que la defensa de los Humala presentara esta recusación para que, bueno, mire lo que dice el Tribunal Constitucional, estas personas ya tuvieron una decisión, entonces ellos no pueden seguir viendo este caso, ¿no? Me parece lógico, no sé. Si ese es el fundamento, porque no he seguido los detalles, si ese fuera el fundamento de la recusación, es evidente que si ha habido un enmendar la plana, la resolución del juez Carguancho y que fue ratificado o confirmado en segunda instancia, lo de la detención preventiva que les costó 9 meses de carcelería, es evidente que ya son personas que deben apartarse porque se podría interpretar que hay o algún grado de enemistad o ya hay algún grado de adelanto de opinión. Y en consecuencia ya no son las personas idóneas, aconsejables que continúen viendo el caso. Es lo que ha pasado con el allanamiento, que se da casi a los pocos días. Incautación. Incautación y todas esas diligencias que se hicieron por fallo del Tribunal Constitucional. Muy bien, creo que queda claro lo que ha ocurrido. Sí. Bueno, y vamos a conocer más seguramente en los próximos días sobre este caso. Vamos al otro asunto, de política que ha concitado la atención hoy en los medios y además en la opinión pública en general, que son las declaraciones de ayer del presidente del Congreso, el señor Galarreta, al que la prensa le hizo preguntas, le planteó interrogantes acerca de esta compra de televisores y frigobares que va a hacer el Congreso, y él respondió de una manera un poco áspera, dijo que era una vergüenza, que se ocuparan de cosas que ya estaban presupuestadas, transparentadas, y en ese ánimo, como quien saca un tema, digamos, de la chistera, y por supuesto la relación entre una cosa y la otra no es casual, le dice al periodista que insiste y que le pregunta si no era una frivolidad esta compra, le dice: hemos aprobado una muy buena ley para la reconstrucción y también vamos a aprobar una ley para que saquen la publicidad de algunos medios mermeleros. La ley de los medios mermeleros vamos a aprobarla de todas maneras. Y ahí está hablando de la reconstrucción y habla de esto de los medios mermeleros porque el periodista le pregunta que si no era... si no era mejor, si esta, digamos, no requería austeridad en un momento en el que se buscaba la reconstrucción, que ellos estén gastando plata en comprar televisores. Por supuesto, uno puede decir que es un argumento efectista el del periodista, pero la respuesta... no solamente efectista, sino que el Congreso no maneja esa plata, no es que la plata que el Congreso se ahorra acá va a ir en la reconstrucción. Y haces ahí un puentecito si no tiene nada que ver porque no maneja pero la presupuesto. respuesta es
es evidente, fastidiada, es decir, si tú me fiscalizas, ese es el valor que está implícito, vas a ver lo que va a ocurrir con el medio, al que además dice a algunos medios mermeleros, parece que a otros medios mermeleros sí le van a dejar la publicidad, ¿no? Ajá, o algunos medios que son mermeleros, habrá que dice decir. algunos medios mermeleros. Sí, Sí. Ahora, es obviamente una sociedad con tantas carencias, un tema como este es de mala fibra, como se dice, pero yo creo que el tema no puede quedar ahí nomás. Acá hay dos cosas que pueden pasar. Una que es fruto del contexto en que se da justamente a través de estos cuestionamientos del friobar, de la televisión, en cuyo caso creo que una disculpa uno puede entenderla, pero la cosa no queda ahí, porque esa mención a diarios mermeleros, Medios, dijo sí. o medios mermeleros, Sí. tiene que tener cierta referencia de dónde dice eso. Entonces, si esta segunda parte tiene un deber de decir cuáles son esos medios a los que se ha referido. Así que el tema no puede quedar ahí simplemente. Por lo demás, si ha sido una expresión fruto de sentirse aludido o maltratado por este tema que puede considerarlo... Pero lo grave, me parece a mí, era lo que queda sobreentendido, es decir, la ley sobre la publicidad estatal es una reacción. Claro, es decir, ustedes nos tratan con aspereza, ahora yo traigo este tema a colación, no por casualidad, porque pudo haber hablado, no sé, de las revisiones técnicas, pero no habló de las revisiones técnicas, habló de la ley el contexto es indeseable, porque son dos cosas que se están juntando. El tema de la ley de publicidad estatal y también el tema del mundial con respecto a que hiperboliza el tema de los televisores, ¿no? Y además lo interesante ha sido que otros representantes de Fuerza Popular hoy día han dicho, bueno, que se defienda el señor Galarreta solo, salvo Keiko Fujimori, cuyas declaraciones vamos a conocer, pero primero sobre lo que dijo Galarreta, vamos a escuchar qué dice el doctor Bedoya. Varias cosas. En primer lugar, yo conozco bastante bien y de cerca a Lucho Galarreta, por quien tengo aprecio y respeto. Era pepecista, bueno. Ha sido varios años miembro de mi partido, del PPC, y siempre se ha caracterizado por ser una persona muy equilibrada, muy serena, ponderada. Creo que el periodista lo tomó, lo cogió en su cuarto de hora y dio una respuesta empática. Le corresponderá a él o formular las disculpas o hacer las aclaraciones pertinentes. Pero todo esto lo venía cargando porque las preguntas previas habían estado referidas a las compras del Congreso en momentos en que se han dado normas de austeridad. Y es cierto que un poco el sesgo que dieron a la pregunta era como que, como viene el Mundial, los congresistas quieren sus televisores. Y su frigobar. Y sus frigobar. Mire, El combo dirá. cuando yo he sido congresista, en cada despacho había televisores. No sé si lo que están haciendo son reposición de repente de equipos que están obsoletos. Pero también recuerdo que cuando yo llegué al Congreso, no había... No, ya eso fue en los 80. Yo me refiero ahora último. Cuando yo he llegado al Congreso en el 2006, en los despachos no había frigobares. No había. Yo compré para el personal de mi despacho, de mi bolsillo, al igual que tuve que comprar vajilla, cubiertos, vasos y todo lo demás, y al término de 10 años se los dejé a quienes habían trabajado conmigo en los 2 periodos en que había sido elegidos. Pero el Congreso no nos ponía frigobares, ahora veo que están poniendo. Hay algo también adicional. Veo que estas compras se han hecho a solicitud de algunos congresistas. Sí, de diferentes bancadas. De diferentes bancadas, y lo que es muy curioso es que mencionan los medios a un congresista que hoy se lava las manos y que critica al presidente del Congreso por las compras, cuando él es uno de los que ha solicitado las compras. Así es. Entonces hay mucha incoherencia pues en mucha gente. Pero volviendo al tema central, yo creo que Lucho Galarreta sin duda va a dar algún tipo de explicación, y al fin de cuentas, como el proyecto Mulder
fue observado por el Ejecutivo y lo que se va a hacer ahora es o insistir con el texto original o presentar un texto sustitutorio nuevo distinto. Si es que se insiste con el texto original, se requiere una votación calificada. ¿Qué es? La mitad más uno de los miembros que integran el Congreso. Mitad más uno, ¿no? No recuerdo si... 66, 60. No, pero no Bueno, se cuentan los con lo cual, integrales. entonces, no es que una bancada va a decidir. Se van a necesitar varios votos distintos, adicionales de otras bancadas. En consecuencia, yo creo que pasado el momento se deben aquietar las aguas. Espero que esto sirva de lección y de reflexión para medir mucho las expresiones, no dejarse llevar por exabruptos, sobre todo cuando se tiene tan alto cargo representando al país. No sé si podemos, antes de escuchar o de conocer lo que ha dicho Keiko Fujimori, escuchar lo que dijeron congresistas como la congresista Milagros Salazar y el congresista Salaverry, que son vocero y bolsera alterna de la bancada sobre este episodio. Por lo menos a mí y a muchos congresistas de diferentes bancadas nos ha sorprendido la forma como ha contestado Lucho, que no es lo usual de él, porque él es muy abierto y nos ha sorprendido. Entonces, mi posición es, él en su momento dará una explicación y se rectificará si corresponde, porque yo no he estado en el contexto, no sé por qué lo ha dicho, en qué sentido lo ha dicho, y no da un buen mensaje, ¿no? Entonces, yo creo que él es el que le correspondería tocar ese punto, ¿no? Roy Ventura, no es una amenaza, no es que porque el presidente del Congreso lo dijo, ese proyecto ya está aprobado, dependerá de los congresistas y de la votación que se obtenga. ¿La forma como lo dijo? Yo no voy a calificar, como ustedes comprenderán, la actitud, como usted dice, del presidente del Congreso. Le corresponde a él salir y dar las explicaciones del caso. Y explicarle al Perú por qué dio estas... Normalmente, no de parte de Fuerza Popular, no esos términos mermeleros para desacreditar a una prensa, para desacreditar, y más da un mensaje diferente, no algo así como dice mi compañero de amenaza. No, todo lo contrario. Yo creo que cuando algunos usan esos términos, no se están refiriendo a los periodistas, obviamente, porque quienes están dentro de ese grupo no pueden llamarse periodistas. quería decir algo sobre el particular. Sí, las expresiones de los señores congresistas coinciden con lo que yo acababa de manifestar. Y yo lo que quiero decir es que, reiterando que me parece que ha sido un exabrupto de Lucho, espero que, siendo un hombre que tiene toda una trayectoria política, este episodio amargo no termine caricaturizando su labor pública, que es muy adecuada, muy buena. Bueno, pero si en efecto va a decir algo al respecto, se está demorando, ¿ya? ¿No? Ya pasaron 24 horas por lo menos. Estará tomando seguramente algún ansiolítico. Algún ansiolítico. Agüita de azar, como le recomendaron a Fujimori una vez. Como dice Arreate, que le está pasando la agüita de azar, quizás. Ahora, la verdad es que todos los políticos que están en el poder siempre nos hacen, todos, el señor Ollantumala, por favor, ¿no se acuerdan? Todos. ¿Cómo? Alan García, Toledo, ya ni qué decir, pues, ¿no? No, y así además que quieren dictar la pauta periodística. todos. Así que a mí, sinceramente, no me sorprende. Es una vergüenza que se ocupen. Una raya más al tigre, así. No, vamos ya se tranquilizará. a conocer ahora sí lo que ha dicho, o escuchar lo que ha dicho Keiko Fujimori. Hay un proyecto de ley que está pendiente de debate, es el proyecto de ley del señor Mulder. Este es un proyecto que todavía no ha sido aprobado y que tiene que ser debatido con amplitud en el Congreso de la República. Sin embargo, pienso yo que así como el gobierno ha aprobado un decreto supremo que busca la austeridad, creo yo que este proyecto también lo que busca es que la utilización de los recursos públicos sean utilizados con prioridad para la construcción de obras, para la construcción de colegios y no tanto para, digamos, la utilización del autobombo que muchas veces se ha venido utilizando, sobre todo en gobiernos pasados. Entiendo que este pedido data de hace varios meses y también se sabe que hay un pedido
dice, no alude directamente a lo declarado por Galarreta, pero dice que las compras son necesarias y defiende el proyecto Mulder, dice que lo que tiene por objeto es que no se gaste dinero en el autobombo, sino en las obras y en los colegios. Sí, es que yo coincido con lo expresado por la señora Fujimori. En semanas o en días pasados se ha publicado por varios medios los cientos o los miles de millones de soles que anualmente todo el aparato estatal, en todos sus niveles e instancias, gastan en publicidad. Y creo que eso tiene que racionalizarse, en el sentido de que debe darse a cosas prioritarias como la reconstrucción y menos publicidad en los medios. Y segundo, creo que esta racionalización no significa de modo alguno que se dé a unos y a otros no. Yo recuerdo muy vívidamente la experiencia en la época de la dictadura militar de Velasco Alvarado, en que virtualmente el único medio, todos los medios habían sido tomados por el Estado, y lo único que sobrevivía como medio independiente era la revista Caretas. Y como no la podían doblegar, ¿qué cosa es lo que comenzaron a hacer? A todas las empresas que publicaban en la revista Careta, o sea, que contrataban publicidad, sistemáticamente le comenzó a caer la SUNAT y les dieron claramente el mensaje. Si quieren que las dejemos de molestar, no vuelvan a publicar en Caretas. Entonces, todo extremo es pernicioso, es negativo, es indeseado, ¿verdad? Pero sí, pues el Estado tiene prioridades a las cuales debe dedicar sus recursos. Y hay otro tema de reflexión. La ley más importante que da un Congreso es la ley de presupuesto. Y ambas cosas que están en discusión en este momento han sido materia de la ley de presupuesto. Tanto el presupuesto del Congreso, donde ha considerado estos montos para destinarse a esto, como en el presupuesto la manera de regular la cantidad y modo en que debe hacerse la publicidad estatal. Entonces, creo que hay que concentrarse en hacer adecuadamente la ley de presupuesto. Pero no se ve, porque hay una diferencia con la Constitución del 79, donde era el Congreso el que hacía casi todo el proceso a través de la bicameral de presupuesto. Una de las grandes diferencias con la Constitución de 1993 es que la formulación del presupuesto ha pasado al Poder Ejecutivo. Y entonces parece que no están haciendo bien la función, porque todo esto era detectable en el presupuesto de la República, donde sí se pueden poner y establecer medidas que contengan el gasto en la medida que es racional con el presupuesto, tanto en lo que se habla de los friobar y todas estas cosas, como en el lado de la publicidad estatal. Entonces no requeriríamos de leyes especiales si es que se formulara adecuadamente y se controlara adecuadamente el presupuesto de la República. Es que el presupuesto está aprobado y probablemente contiene las partidas correspondientes a este tipo de gastos. Lo que acontece es que después, muy recientemente, se ha aprobado un decreto de urgencia que tiene rango de ley, que crea medidas de austeridad, que obliga a todos los pliegos a hacer recortes para reorientar los recursos a la reconstrucción. Pero no, es que ahí también falta fiscalización en el lado del Congreso, porque los decretos de urgencia requieren de determinados requisitos, valga la redundancia, en que debe cumplirse. Y la Comisión de Constitución está obligada a hacer la fiscalización inmediata de esos decretos de urgencia. Y el presupuesto, inclusive los adicionales del presupuesto, hubo una discusión en los tiempos que yo estuve en el Ministerio de Justicia, si el Ejecutivo, a través de decretos de urgencia, podía modificar el presupuesto. Vamos a cerrar el tema con una claqueta sobre un comunicado del Consejo de la Prensa Peruana sobre este tema. Ahí está el comunicado, pero no leo. Sí, no se lee el comunicado. Acércanos un poquito más. El Consejo de la Prensa
peruana expresa su más enérgico rechazo ante las recientes declaraciones del presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta. Estas declaraciones representan en sí mismas una agresión directa contra los periodistas y medios de comunicación que, en cumplimiento de su función, buscan dar cobertura a hechos de interés público. De otro lado, el Consejo de la Prensa Peruana expresa su preocupación ante las mismas declaraciones que no hacen sino confirmar que la autógrafa de ley sobre publicidad estatal observada por el Ejecutivo esconde detrás de objetivos en apariencia loables la verdadera intención de ejercer presión sobre los medios de comunicación críticos a fin de condicionar su línea editorial. Era justo lo que tú mencionabas. Así es. Muy bien. En fin, vamos a ver si en efecto el presidente del Congreso vuelve a referirse al problema y en qué términos lo hace. Mientras tanto, vamos a una pausa y vamos a regresar con otro asunto, que es lo que ha dicho el presidente Vizcarra acerca de los eventuales cambios al impuesto a la renta. Ha dicho que no se van a producir, y lo que le ha respondido a Carlos Brus, que dijo que el gobierno tiene un gabinete fantasma cuyos miembros no salen a declarar. Que hagan más publicidad. Bueno, el presidente Martín Vizcarra aseguró que su gobierno no evalúa hacer alguna modificación o cambios en el impuesto a la renta de personas naturales, que se busca más bien, dice, lo que se quiere es ordenar la economía y dejar de hacer gastos superfluos que no benefician a la población. Entonces, los que ganan menos de 2.000 soles tienen que estar tranquilos. Eso no va. ¿Cómo que el ministro de Economía ya habló después? No. Entre el señor Villanueva y el señor Vizcarra no ha dicho nada el ministro de Economía. Bueno, vamos a ver si mañana dice algo. También el presidente Vizcarra ha puntualizado que para hacer crecer la economía no pondrán más impuestos a las personas que menos tienen. Claro, eso es por el tema de los 2.000 soles. Le han mandado a la plata. ¿Qué ha pasado en el gabinete? O no conversa, o de repente están muy lejos las mesas, están muy separados. El ministro de Economía de repente está por acá, y el presidente está por allá, y el señor Villanueva también. Entonces, ¿no han conversado sobre esto? O de pronto han visto que cuando hablaron del impuesto a la renta para los que ganan menos de 2.000 soles, se asustaron y dijeron, ya mejor vamos a retroceder. Bueno, en ambos casos es serio, pues, en cuanto al manejo y metodología de gobierno, porque eso, toda medida, y más aún una medida de carácter tributario, siempre tiene una reacción contraria. Claro. ¿No? Muy difícil de no establecer ciertas condiciones tributarias si todos van a estar de acuerdo. Entonces creo que haya habido una especie de, no sería el cortocircuito, pero por lo menos una desaveniencia entre una política que nadie le preguntó tampoco, ni lo puso contra la pared, ni un revólver en la sien al ministro de Economía, ni las circunstancias, ni la situación económica era como para una declaración o una intención de esta naturaleza de imponer el impuesto a la renta casi de manera general, ¿no? Eso ya se parecería al vasallaje o lo que era el tributo, ¿no? Porque si se está llegando a esos niveles para cobrar renta, ahora, podría tener que ver con el tema de la fiscalización, ¿no? En la medida de que se puede rastrear las compras, ¿no? Como el efecto que ha tenido el ITF. El ITF no fue fácil ponerlo. Verdaderamente hubo bastante resistencia porque obligaba a bancarizar todas las operaciones. Y eso trajo como consecuencia una mejor fiscalización y un aumento de la recaudación, que prácticamente le cambió la cara, y que si hoy día tenemos un presupuesto que probablemente le esté debiendo un porcentaje bastante alto a esa medida. Y recordemos que van a imponer impuesto a los ahorros y todo el mundo se puso. Pero ahí todavía el ministro de Economía no ha dado la explicación del caso tampoco. Bueno, es un problema en el que se han metido solos, efectivamente, solos, porque o sea, es primero el documento que presenta el gobierno para pedir las facultades y luego la exposición del ministro ante la Comisión de Economía en las diapositivas 18 y 19 específicamente, habla sobre la necesidad de grabar, digamos, los tramos que están debajo de las 7 UITs anuales. Entonces, luego aparentemente o no se comunicaron o decidieron desdecirse,
Pero tan grave como eso es que cuando le preguntan al presidente del Consejo de Ministros si le han enmendado la plana al ministro de Economía, dice no, cuando es evidente que sí, ¿no? Yo tengo dos lecturas sobre esto. Primero, que es un claro reflejo de la debilidad del gobierno. Debilidad que desde sus inicios anunciamos, y me refiero desde sus inicios con la elección de Pedro Pablo Kuczynski con una bancada reducida y dividida, acentuada después de la caída de Kuczynski y cuando asumió el señor Vizcarra, quien no tenía partido, no tenía bancada propia y no tenía mayor experiencia política, ni contactos ni roces con las personas políticas en el Perú. Esta debilidad en lo que va del gobierno Kuczynski-Vizcarra se ha evidenciado en muchos casos. Primero, lo vimos hace unos meses cuando hubo la sobreproducción de papa y los paperos salieron y tomaron las carreteras. Inmediatamente el gobierno fue y compró los excedentes de papa para acallarlos. Segundo, cada vez que alguien quiere hacer una protesta, hoy o ayer he estado viendo toma de carreteras en Puno, porque el agua está siendo tomada de un río que dicen que tiene residuos de relaves mineros. Toma de carreteras, nada pasa. Tercero, hace poco la SUNAS dispuso el incremento del agua en Moquegua. Inmediatamente desautorizaron a esta entidad autónoma y le hicieron dar marcha atrás, con lo cual los organismos autónomos han quedado pintados en la pared. Este caso del impuesto, tú lo acabas de decir, Mario, es evidente. La presentación del ministro ante la Comisión de Economía del Congreso cuando fue a tratar el tema de delegación de facultades, concretamente en la exposición que hizo estaba contemplado esto. Sale a enmendarle la plana el primer ministro. Entonces nos repetimos el escenario que se vivió en el gobierno de Humala con el mismo primer ministro, en que él sale a decir que iban a aumentar que estaban evaluando, el sueldo mínimo vital. A continuación sale la señora Heredia a desautorizarlo, y después de ella sale el entonces ministro de Economía también a desautorizarlo, con lo cual el señor primer ministro tuvo que irse. Él está haciendo ahora lo que le hicieron con una a él. diferencia, el primer ministro en la estructura, en la línea de mando, sí tiene algo que decir en un gobierno. La otra señora era la primera dama y no tenía nada que... Hay algo no tenía vela en ese entierro. En adición... Correcto, pero termino la idea, simplemente coincido contigo que había intromisión de la señora Heredia en cosas que no le competía, pero a lo que voy es que desgraciadamente vemos que la historia se repite con los mismos personajes que no aprenden las lecciones y que terminan los miembros del Ejecutivo ventilando públicamente sus discrepancias o su falta de coordinación previa. Y esto no es dable. En adición a eso, el pedido de facultades extraordinarias es aprobado por el Consejo de Ministros. Si no, de lo contrario, fuera el de motu propio que el ministro de Economía fuera a pedir las facultades extraordinarias. Entonces, el tema tiene que haber sido visto en el Consejo de Ministros. Claro. Entonces, o se reconoce que el Consejo ha estado equivocado, ¿no? Pero no la manera en que se enmienda la plana. Hay 2 o 3 casos más, que bueno, no es el caso de señalar, que apenas arde un poquito la brasa, el que paga inmediatamente, pato como se dice, es el funcionario, ¿no? Que no hay mejor cuestión que retirarlo del cargo. O sea, ahí se puede llegar a un grado de funcionarios pusilánimes que al final lo que van a hacer es coactar por completo el aparato público. Bueno, ayer hubo rumores, ustedes habrán escuchado, pero eso siempre ocurre en Lima, sobre una renuncia del ministro de Economía. Pero en fin, son rumores nada más.
que existieron en las redacciones de los diarios, en las redacciones ¿Te de los imaginas la pésima señal que Claro, sería muy mala, ante todo, muy mala, nacional e internacionalmente? Sí, lo han traído, no sé, de otro lado, creo, al ministro de algún lugar, de un organismo internacional. Pero los problemas no solamente se dan en el gobierno dentro del Ejecutivo, sino también entre la bancada o algunos miembros de la bancada y el Ejecutivo. Vamos a ver qué es lo que ha dicho el congresista, ex ministro de Vivienda, Carlos Brus, que dice que no sabe quiénes son los ministros, que nadie los conoce, que son fantasmas. Vamos a escucharlo. Una persona que me leo 7 periódicos al día y realmente no retengo los nombres de los ministros porque no salen en las noticias, ¿no? Un ministro es un líder en su sector. ¿Y tú cómo puedes liderar tu sector si estás metido debajo de tu escritorio sin salir a decir lo que piensas hacer, tus planes, entusiasmarnos a todos con tus ideas para que el sector te siga adelante en lo que quieres hacer y de esa manera hay mayor inversión, mayor trabajo? No puedes hacerlo si no declaras. Entonces es un gabinete fantasma, no declara. Publicidad pues tienen que hacer entonces. ¿Ah? En los medios de comunicación. Digamos, hay un contencioso que vienen arrastrando desde que hubo el cambio de presidente y la declaración nuevamente del presidente del Consejo de Ministros. Estos ministros no van a estar en su escritorio, van a viajar por las regiones. Sí. Ratifica lo que yo acabo de expresar. El ministro, el congresista que acabamos de escuchar, señor Brus, aunque usted no lo crea, amigo televidente, es un congresista de la bancada de gobierno. Claro. Cualquiera diría que es de la oposición. No, es del gobierno. Es que esos zancochados de llevar gente de toda tendencia en una lista, pues no es buena fórmula. No le falta razón en cuanto al fondo a Brus. Porque lo que yo sí percibo, Mario y Verónica, es que falta un claro liderazgo en el gobierno. Y un norte. Un norte y un liderazgo para encarnar ese norte a conseguir. Mire, yo me guío en alguna medida como abogado, todos los días leo las normas legales que se publican en el peruano. Este gobierno y el actual gabinete lleva casi 2 meses en funciones. Y todos los días yo los únicos actos gubernativos que veo es nombramiento y destitución de funcionarios dentro de los ministerios. Pero no veo ministros que gobiernen, que conduzcan, que dicten normas con contenido, sino se limitan simplemente a cambiar funcionarios y reemplazarlos por otros. Eso es lo que está faltando. Y por eso yo no entiendo si el primer ministro ya ha tenido diálogo con las bancadas antes de su presentación con el gabinete al Pleno del Congreso para fijar un derrotero y para fijar los temas en común. Deben poner un poco más de énfasis, más de presencia, más de liderazgo, crear más confianza, más ilusión, más salida, más comunicación a los medios, no contratando publicidad, pero sí, por ejemplo, explicando que no puede ser que los noticieros solamente sean los crímenes del día o los insultos o agravios en el hall de pasos perdidos en el Congreso. Hay otras cosas importantes y positivas que no se destacan. Bueno, al ministro Mauro Medina lo conocemos porque ahora él está dirigiendo los megaoperativos en contra de las organizaciones criminales. Es el ministro del Interior. Y justo empezó a salir él porque en una radio se dijo de que, iban a dar un premio a ver si daban hay que darle el beneficio del tiempo. También son... 2 meses es muy poco, mucho. No, pero en algunos temas sí ha habido una aparición fuerte, ¿no? Este tema, sin discutir si hay razón o no hay razón, este tema de las bebidas gaseosas, ahí ha habido presencia de los ministros a la hora de... Y bueno, se ha puesto un régimen en donde es el impuesto selectivo al consumo, en fin, no discuto la medida en sí, pero ahí sí ha habido mano para ponerlo, ¿no? Pero yo en líneas generales coincido con lo que dice Javier y al contrario, para nosotros nos queremos instar a que los ministros tengan más presencia, que sus sectores ahí asuman liderazgo de esto. Nos place que en la mañana hayamos visto como en el norte chico se ha combatido una banda que asolaba durante mucho tiempo, ¿no? Y un desplazamiento de 850 efectivos no es un operativo fácil de hacer.
Pero en líneas generales comparto lo que dice Javier, pero también le daría el beneficio del tiempo para que cada uno vaya destacando en sus determinadas carteras. Pero que salga el señor Bruce a decirlo esto, claro, puede ser que tenga razón, pero tiene que decirlo. O sea, ya él claramente ha marcado ahí su distancia y ya sabemos en qué lado está, ¿no? Clarísimo. No, y hay otra cosa, hay un apocamiento por completo de los gobiernos regionales. O sea, nos preocupamos por el lado de los ministerios, pero también hay esa presencia permanente, está de alguna manera pasando a segundo plano los gobiernos regionales. Entonces los vemos solamente acompañándolo al presidente, pero todas estas son una especie de invasiones en las facultades y también los liderazgos regionales que no se están dando, ¿no? Con un agravante. En pocos meses tenemos elecciones municipales y regionales. Las nuevas autoridades asumen el 1 de enero del año entrante. Mientras comienzan a entender, porque no hay reelección, en consecuencia nadie va a repetir el plato, mientras comienzan a compenetrarse, a entender sobre el tema, se les pasa varios meses o el primer año. Normalmente el primer año el grado de inversión de los gobiernos regionales y municipales baja sustancialmente. Por eso. En momentos en que tenemos que inyectar y poner énfasis en la reconstrucción, en inversión productiva. Y tenemos a corto plazo esta perspectiva que va a ser invariable, entonces es momento de, por Dios, ponerse las pilas, clavar las espuelas y hacer que este elefante del Estado se ponga en marcha. Muy bien. Con esa ilusión, no vamos hasta mañana. Buenas noches.